En la parte inicial del programa vamos a analizar una pregunta que quizá muchas personas están haciendo en estos momentos. ¿Cómo puedo yo, cómo puede usted conservar su empleo en épocas de crisis como la actual? Según el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, más de 250.000 contratos no han sido renovados en los últimos meses debido a la incertidumbre que sigue generando la crisis global, especialmente en sectores claves e intensivos en mano de obra como la minería, la construcción, los textiles o las confecciones. Pero también es probable que muchos de estos despedidos ya hayan encontrado un puesto de trabajo. Vamos a estar esta noche con Manuel Cubas, socio principal o managing partner de Cornerstone Lima, quien nos va a explicar qué es lo que debemos hacer justamente para saber afrontar etapas críticas en el ámbito laboral y sobre todo cómo saber explotar nuestras fortalezas profesionales. Bien, estamos en esta primera parte del programa para conversar acerca de algo que quizás muchas personas están ahora preguntándose. ¿Cómo hago? ¿Qué debo hacer para poder conservar mi empleo? Y es que es una pregunta que mucha gente está haciendo debido justamente a que la crisis financiera mundial que ya afecta al país nos da una idea de lo que podría ocurrir más adelante en algunos sectores productivos de la economía, que de hecho ya no están renovando contratos, como lo comentamos al inicio del programa. Hay sectores, por ejemplo, como la minería, el sector textil, confecciones, que están con problemas y algunas personas que están empleadas ahora no cuentan con empleo. Pero la idea es saber qué hacer antes que esto ocurra y sobre todo cómo afrontar una situación difícil como la que podría ocurrir más adelante. Y para eso hemos invitado esta noche a Manuel Cubas, el socio principal de Cornerstone en Lima, para poder conversar de esos temas y sobre todo para saber cómo poder sobrellevar una situación ante la cual podría darse un eventual despido. De pronto usted se quedó sin empleo o están por despedirlo, o de pronto va a haber un recorte de personal y usted quiere saber cómo poder aprovechar sus fortalezas como profesional y poder de esa manera poder recolocarse en el mercado. Señor Cuba, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. A usted gracias por venir a su programa. Y justamente conversábamos de algunos datos que el ministro de Trabajo comentaba ayer en el Congreso justamente acerca del nivel de contratos que no han sido renovados en los últimos meses, cerca de 250.000 en sectores como minería, textiles, confecciones. Entonces vemos que la situación se vuelve un poco difícil, no digamos para no ser negativos, es un poco difícil, pero sí, la idea es a través de esta entrevista que mucha gente pueda saber cómo poder justamente recolocarse en el mercado y sobre todo cómo poder afrontar esos momentos y también aprovechar en cómo finalmente conocer algunos aspectos que debiera tomar en cuenta para nuevamente entrar al mercado y ser útiles en el sector. Ya. Lo primero que tiene que hacer la gente es entender de que uno tiene que prepararse para algún eventual pérdida de empleo. Todos en algún momento nos vamos a quedar sin empleo. Pero lo que uno tiene que hacer es trabajar desde antes de quedarse sin empleo en desarrollar las capacidades, las habilidades o las competencias que uno necesita para tener siempre un trabajo, ¿no? Correcto. En el trabajo uno tiene que asegurarse de que uno sabe más que los demás. O sea, uno tiene que conocer, tiene que actualizarse, tiene que profundizar sus estudios. Uno tiene que hacer más que los demás, uno tiene que asegurarse de rendir más que los demás. Correcto. O sea, aquellas personas a las cuales a las 5 de la tarde se les cae el lapicero y ya se quieren ir pues a su casa, van pasando de moda, son los primeros que van a poner uno en la lista, ¿no? Uno tiene que asegurarse que conoce más gente que los demás, porque entre el 80 y el 90% de los empleos se consiguen a través de la red de contactos. Algún familiar, algún amigo, compañero de colegio, compañero del barrio, compañero de deporte, alguna persona que nos conoce nos va a referir en algún momento dado, ¿no? Uno tiene que tener mejor imagen que los demás, porque puede ser que yo conozca a mucha gente, pero la gente tenga una mala opinión mía. Correcto. O sea, piense que soy flojo, que soy ocioso, que no soy inteligente, ¿no? Uno tiene también que ser un promotor de cambios en el trabajo. Uno tiene que estar generando ideas para mejorar el trabajo. Cuando uno trabaja en una empresa, independientemente de que uno piense bien o mal del jefe o de la empresa, uno tiene que asegurarse de agregar valor, de ayudar a que la empresa rinda más. ¿Cuántas veces nos toca que vamos a una tienda o a cualquier empresa y la persona nos atiende mala gana? A veces uno llega a alguna tienda y están dos empleados conversando y uno como cliente está parado y ni caso le hace, ¿no?
Entonces, esas son las primeras personas que se han quedado sin empleo. Correcto. Ahora, hoy en día tal vez las empresas están preocupándose justamente de cómo poder sobrellevar la crisis y tienen que ver la manera pues de ahorrar, de reducir costos. Obviamente siempre se piensa pues y inevitablemente ocurre con los empleados, ¿no? Dicen, ok, vamos a cortar aquí algunos puestos, vamos a reducir personal, vamos a optimizar la empresa. ¿No es cierto? Y esa optimización pasa obviamente por racionalizar y ver la manera de recolocar a la gente, llevarla a otras funciones. De pronto a esa gente que pensaba que su empleo era permanente, que era eterno, ¿no es cierto? Que se podía quedar en la empresa 50 años, 40 años, qué sé yo. De pronto se ven con la sorpresa que tienen que dejar el empleo por uno u otro motivo. En este caso vemos un tema de la crisis financiera que afecta al mercado local. Entonces, es algo normal que ocurra, pero también es importante que las personas, que cada uno de nosotros tenga en cuenta que tenemos fortalezas como profesionales, que tenemos habilidades que debemos saber explotar. ¿De qué manera, y la experiencia que usted ha recogido en el tiempo a través de Cornerstone, qué es lo que normalmente ocurre en estas circunstancias? ¿Cómo es que la gente puede anticiparse a una crisis y que pueda justamente tomar precauciones frente a un probable desempleo? Bueno, por eso es lo que decía hace un momento. Lo que uno tiene que hacer es prepararse desde antes. Desde antes que ocurra una crisis, uno tiene que asegurarse de que uno es el mejor. ¿No? Porque, claro, los gerentes muchas veces dicen, la gente es nuestro principal activo. Pero yo nunca he escuchado a un gerente llegar a su empresa en las mañanas, el lunes, y preguntar cómo está la gente. Siempre preguntan cómo están las ventas, cómo está la producción, ¿no? Entonces, realmente, cuando vienen las crisis, consideran que la gente es un gasto y se dedican a reducir personal. Y eso no ayuda a las finales a la empresa a salir adelante, porque los que se quedan más asustados. Entonces la gente asustada no produce, no genera ideas. Y las empresas, para salir adelante, lo que tienen que hacer es incentivar la creatividad y las ideas de su gente. Si yo, en lugar de despedirme, dedico a promover a mi gente en el sentido de solicitarles ideas de cómo mejorar, de cómo salir adelante de la crisis, qué nuevos productos, qué nuevos servicios puedo dar, mi empresa va a salir adelante en cualquier crisis, ¿no? Correcto. O sea, porque es la gente la que produce las ideas. Es importante, y justamente porque somos parte de un mundo laboral que cada vez es más competitivo y cada vez es cambiante, ¿no? Donde tal vez tenemos que acumular más experiencias, más competencias o algún tipo de detalles que nos hagan, que tengamos un peso en el mundo laboral, ¿no es cierto?, que nos permita ser competitivos en un mercado exigente, donde competimos con otras personas, otros profesionales que están mejor preparados, otra vez en igualdad de condiciones. Entonces, ante ello, por ejemplo, también ocurre muchas veces que la gente, cuando queda desempleada, piensa que en el nuevo trabajo va a encontrar un puesto similar o un puesto donde le van a pagar lo mismo. Así es. Y eso casi siempre no ocurre. A ver, cuando yo veo gente que hace huelga, por ejemplo, para que le aumenten el sueldo, me pongo a pensar, ¿estas personas por qué hacen huelga? ¿Por qué no se consiguen otro trabajo? Pero si uno les pregunta a estas personas, las personas van a decir, porque no hay trabajo. Entonces, este es el único trabajo que tengo y me tengo que aferrar, ¿no? Y yo lo que he aprendido en los más de 40 años que tengo trabajando es que siempre hay trabajo para los buenos. Los buenos son aquellos que demuestran que son mejores que los demás. Son aquellas personas cuya red de contactos va a tratar siempre de contratarlos. Yo lo digo, como quisiera que esta persona sea el que se case con mi hijo, con mi hija, quisiera contratarlo, quisiera tenerlo, quisiera ser su papá o lo que fuera, ¿no? Y eso es lo que debemos tratar. Pero las personas lo que hacen, entran a trabajar a una empresa y consideran que ya pues la empresa es responsable de su carrera y su vida, ¿no? Y eso no es así. El responsable de su carrera es cada uno de nosotros, ¿no? Y no me refiero a alguien que tenga una carrera universitaria, me refiero a un empleado, un técnico, una secretaria. Uno tiene que ir aprendiendo nuevas cosas, uno tiene que ser hoy en día multifuncional. Entonces, el que uno se quede sin trabajo y no vaya a conseguir un puesto, el mismo sueldo, no es cierto. O sea, uno puede conseguir un sueldo igual o mejor, porque el quedarse sin trabajo a veces es una oportunidad para poder conseguir otra cosa completamente distinta o dedicarnos a algo que al final nos genere un ingreso mucho mejor. Y por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Usted que está involucrado en el negocio del headhunting, buscar a esos ejecutivos talentosos, ¿qué está ocurriendo ahí, por ejemplo? ¿Cómo se está moviendo el mercado en ese sentido? A ver, en el caso de mi negocio, hasta el año pasado, el 40% de mis búsquedas eran para mineras, ¿no? Sin embargo, este año, a pesar de haber perdido ese 40% de búsquedas, el total de búsquedas, digamos, el total no ha disminuido, porque ha crecido en otros sectores. O sea, definitivamente hay otros sectores que se están moviendo. No sé si será que mi empresa nos está moviendo más que otros. No sé. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué sectores? En general, sector financiero, sector
el sector industrial, el sector de consumo masivo, ¿no? Que están más dinámicos que están mucho más dinámicos, ¿no? En cuanto a los niveles de sueldo, ¿se mantienen? Los niveles de sueldo se mantienen, o sea, el único problema donde ha habido disminución en los niveles de sueldos es en el caso de las mineras, donde la gente que trabaja en las mineras, además de su sueldo básico, tenía un porcentaje de utilidades que era muy alto. Lo que se decía también era que muchos peruanos que trabajan en el extranjero están siendo repatriados para poder, o sea, gente, digamos, que están en el extranjero siendo repatriados para estar aquí en el Perú y llevar adelante proyectos. A ver, lo que está pasando con mucha gente que estaba afuera es que como afuera la crisis ha sido mucho más grave, están regresando al Perú y están queriendo conseguir trabajo. Si antes recibía 1 o 2 currículos diarios de personas que estaban afuera, hoy día recibimos 10 o 15 currículos de personas de España, de Estados Unidos, de todos los países, ¿no? Inclusive extranjeros. O sea, gente de otros países que quiere venir a trabajar al Perú. Y por ejemplo, usted me hablaba del sector financiero, ¿qué puestos están con mayor demanda? ¿Qué puestos están pidiendo las empresas? O sea, en general los puestos que están pidiendo más ahora son áreas de recursos humanos y áreas comerciales. O sea, todas las empresas quieren fortalecer su área comercial porque se dan cuenta que lo que tienen que hacer es vender más. Y necesitan gerentes de recursos humanos con un perfil completamente distinto, mucho más orientados a conseguir y a generar talento que los gerentes de recursos humanos tradicionales que simplemente administraban planillas y personal. Y esas mismas posibilidades o esos mismos consejos que usted normalmente brinda para aquellas personas que están obviamente a punto de perder un empleo o viendo el momento en que se les puede acabar el empleo, ¿se aplican también para cualquier tipo de trabajador? Hablamos de un trabajador, digamos, que forma parte de la planilla, que un trabajador más de la empresa, a un ejecutivo. Son las mismas. Un operario, o sea, un operario tiene que ser hoy en día multifuncional. Es lo mismo que a un ejecutivo. O sea, si yo entro a trabajar en una empresa como operario y me quiero quedar toda mi vida como operario, es mi responsabilidad. O sea, yo tengo que tratar de entrar a una empresa como operario e ir creciendo en mi carrera. O sea, eso es lo menos que uno debe hacer en su vida, ¿no? Correcto. Justamente tenemos un cuadro que un poco grafica, un poco resume algunas ideas básicas para que la gente las tenga en cuenta ahora, como decíamos hace momentos, de lo que podría ocurrir, lo que le podría ocurrir a usted, amigo televidente, en caso pudiera tener problemas de empleo, de pronto se queda sin trabajo, y esto es lo que usted debería hacer, tomar en cuenta esos tips, digamos, para que usted los pueda tener en cuenta de aquí en adelante. Y justamente tenemos un resumen de esto que hemos llamado cómo mejorar nuestra empleabilidad, y tenemos 5 aspectos principales. Claro, el primero es el del autodiagnóstico. O sea, yo constantemente, o sea, por lo menos una vez al año tengo que analizar para qué soy bueno. O sea, ¿en qué soy yo mejor que los demás? ¿O qué me falta aprender, digamos? Si vemos, me salto al punto 3 de aprendizaje continuo, ¿no? ¿Mi red de contactos ha aumentado o ha disminuido en el último año? Nuevamente, la red de contactos es la herramienta más poderosa para conseguir cualquier cosa en esta vida. Un trabajo, una medicina, eso es mucho una mejor novia. Que hacer un aviso en un diario. Así es mucho más poderosa, ¿no? Los avisos en los diarios no representan más del 5% de posibilidades de alguien para que consiga un trabajo, ¿no? O sea, funciona mucho más el boca a boca o la red de contactos. Así es, ¿no? Perfecto. El aprendizaje continuo, o sea, la tecnología, todo cambia. Aunque yo sea un carpintero, todos los días hay nuevas maderas, hay nuevas técnicas, los clientes están queriendo unos nuevos modelos de muebles. O sea, en todo sentido tenemos que ir aprendiendo constantemente. Correcto. Acumulación de logros, o sea, donde yo trabaje tengo que agregar valor, tengo que ayudar a que la empresa venda más, cueste menos, solucionar problemas, ¿no? Ser útil a la empresa. Tengo que ser útil, porque si no soy útil, si simplemente soy un mueble más de la empresa, no agrego valor, ¿no? Es importante. Y lo último. Lo último es marketing personal, que está relacionado con cómo me percibe la gente con la que trabajo, mis amigos o mis conocidos. Yo no soy como yo creo que soy, yo soy como la gente con la que trabajo, la gente que me rodea me percibe. Correcto. Entonces hay que trabajar en eso. Es muy importante. Y sobre todo en esos tiempos en que tal vez realmente, como decía al comienzo, estamos en constante competencia, ¿no? Estamos siempre al nivel de los demás y estamos viendo en qué somos buenos y en qué nos comparamos con el resto y qué nos puede diferenciar el resto. Así es. Cada uno de nosotros es como una marca, como un producto. Pues tenemos que diferenciarlo de los demás. En este salón, en este set, cada uno de nosotros es mejor que el otro en algo, ¿no es cierto? Sí. Tú tienes ventajas netas pues como periodista, el señor como camarógrafo, la otra persona que está ahí, cada uno es mejor que el otro en algo. Entonces lo que hay que tratar es de ser no solamente mejor que el resto que está acá, sino mejor que el resto que trabaja en los otros canales. Es cierto. Bien, señor Cubas, entonces vamos a tomar nota de estos tips que son muy importantes a tomarlos en cuenta siempre cuando ocurran estos problemas. Realmente muchas gracias por el programa. No, muchas gracias a usted por invitarme. A usted, gracias. No. Hemos estado con Manuel Cubas, socio principal de Cornerstone en Lima. Vamos a una pausa, regresamos con Rumbo Internacional.